Pues yo encuentro en la Biblia unos versículos en donde me muestra a Dios buscando personas con ciertas características. En Segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos del Señor recorren la tierra buscando personas con esas características. Y allí dice buscando personas leales. Y si Dios está buscando personas leales es porque no es muy común encontrar lealtad en las personas. En Juan capítulo 4 habla acerca de otra característica y es adoradores, porque tales personas busca Dios que le adoran. En otro versículo, en Proverbios dice que Dios está buscando hombres de verdad. Y ahí no habla de que realmente sean hombres, no, habla de hombres y mujeres que cumplan su palabra. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice. También hay un versículo en donde dice que Dios está buscando intercesores. Y busqué entre ellos a una persona que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que no fuera destruida. Y luego dice algo muy triste. Dios dice, y no lo encontré. Entonces, en el centro del universo hay un Dios buscando personas con ciertas características. Y luego encuentro en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, que Dios dice, he encontrado en David. Muchos versículos en donde me dice, estoy buscando, pero aquí dice, he encontrado ese hombre, he encontrado en David a un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y cuando yo leí ese versículo, yo me propuse ser esa clase de persona. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que conquiste el corazón de Dios. Porque nuestro Dios tiene emociones. Muchos ven a Dios todopoderoso, grande, majestuoso, pero se les olvida esa característica. Dios siente al igual que nosotros. Él siente el dolor de ser rechazado. En Génesis capítulo 6 dice que al ver Dios la condición del ser humano, que su corazón era de continuo hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al hombre y a la mujer y le dolió en su corazón. En el centro del universo hay un Dios que llora por la maldad del ser humano, un Dios que llora por la indiferencia. Pero así como hay un Dios que siente dolor, ese mismo Dios siente placer, el placer de ser amado, el placer de ser adorado. La Biblia dice en Sofonías, el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Y nos habla de un Dios que se manifiesta en nuestra adoración. Y es un Dios poderoso. Pero luego dice algo, se callará de amor. Eso quiere decir que en medio de nuestra adoración a Dios le toca tanto lo que le estamos diciendo que se calla simplemente para disfrutar el placer de ser amado. Ese es nuestro Dios. Y yo quiero ser un hombre conforme a su corazón. Un hombre que conquiste su corazón. Y espero que ese deseo también esté en cada uno de ustedes. Pero entonces al ver este versículo me hice la siguiente pregunta. ¿Qué hizo David para conquistar el corazón de Dios? Porque lo que él haya hecho, yo también lo quiero hacer. Y yo encuentro ciertas características en David. La primera es que su prioridad fue la presencia de Dios. Lo primero que hizo David cuando fue coronado rey de Israel fue
buscar el arca del pacto, que era el lugar en donde en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba. Y lo buscó y lo trajo a Jerusalén, porque él quería la presencia de Dios cerca de su casa. Y por eso les pregunto hoy, ¿es Dios o la presencia de Dios su prioridad? Porque si queremos conquistar el corazón de Dios, su presencia debe ser nuestra prioridad. Ayer, al salir de este lugar, vi este aviso aquí en Casa de Dios, en donde Dios nos dice: mi presencia irá contigo. Esa presencia que se manifiesta en este lugar nos acompaña al salir de este lugar, pero lo importante es que esa presencia permanezca con nosotros. Y David encontró el secreto para que la presencia de Dios se manifieste. Por eso en el libro de Hechos dice: yo reedificaré, o Dios hablando dice: yo reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Por qué el tabernáculo de David y no el de Moisés o el de Salomón? Y la razón es que el de Moisés era un tabernáculo con ceremonias, y es necesario la ceremonia. El de Salomón fue un tabernáculo majestuoso, pero el de David fue un tabernáculo en donde se manifestaba la presencia del Señor. Y yo he tomado mucho tiempo estudiando todo lo que hizo David para que la presencia de Dios se manifestara en su vida, en el tabernáculo, pero también en la nación. Y él dice en el Salmo 22, versículo 3, que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y quiero que entiendan algo, y es lo siguiente: Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todo lugar, tanto en este lugar de alabanza, adoración, de santidad, como en el lugar más oscuro de mayor tinieblas en Guatemala. Dios está en todo lugar, pero es muy diferente la omnipresencia a la presencia manifiesta. Y ahí dice en el Salmo 22:3 que Dios habita, se entrona, dice otra traducción, o se manifiesta en medio de ¿qué? De nuestras alabanzas. Y por eso esos 20 minutos iniciales son supremamente importantes. Tristemente, durante años yo he tenido que batallar en muchas iglesias y en muchos cristianos con la mentalidad de que la alabanza es un relleno mientras llega la gente. No. La alabanza es un momento sublime, porque cuando empezamos a cantar, cuando empezamos a alabar a Dios, cuando alzamos nuestras manos, cuando aplaudimos, cuando saltamos, cuando nos postramos delante de Dios, la Biblia dice que Dios empieza a manifestarse. Él se entrona en medio de nuestras alabanzas. Y cuando eso sucede, Él empieza a sanar al enfermo, a liberar al cautivo, a abrazar al deprimido. Y por eso nos reunimos como iglesia. Y si queremos que la presencia de Dios sea una prioridad en nuestras vidas, ya no puede ser un relleno. Les voy a dar una norma de urbanidad y espero que nunca se les olvide, y es el siguiente: el invitado de honor es el último que llega. ¿Y quién es el invitado de honor? Dios, no su merced, es Dios. Y entonces, una de dos: o Dios espera hasta que el último llega y luego Él entra, o Dios entra desde el momento en el cual iniciamos la primera canción, y todos los que entran después están irrespetando su presencia.
Y por eso quiero dejarles ese reto, porque fue algo que hicimos en nuestra iglesia. Por eso, si ustedes alguna vez van a nuestra iglesia, a las reuniones que tenemos allí, el momento en el cual se inicia la alabanza, el auditorio siempre está lleno. Y lo que pasó fue que hace 25 años, yo decidí cerrar las puertas después de la primera canción. El que no entraba, no entraba. Y me dijeron, se le va a acabar la iglesia, y todo lo contrario. La gente comenzó a llegar temprano. Y hoy llegan 30 minutos antes, y el momento en el cual se inicia con la primera canción, el lugar está con una presencia de Dios impresionante. Porque dice la Biblia, Hechos capítulo 2, que estaban todos unánimes juntos en oración, cuando de repente la presencia de Dios se manifestó. Si ustedes quieren conquistar el corazón de Dios, su presencia debe ser su prioridad. Pero en segundo lugar, lo otro que yo veo, la otra característica que veo en David es que su pasión fue la casa de Dios. Y esto lo sé porque en el Salmo 27, versículo 4, él dice lo siguiente: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. No solo los fines de semana, no, todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Saben por qué Dios se sintió atraído hacia David? Porque los dos compartían las mismas pasiones. Y eso es lo que nos une con otras personas. La razón por la cual yo estoy casado con mi esposa es porque cuando yo empecé a salir con ella, su pasión, al igual que el mío, era Dios. Y la segunda pasión de ella, al igual que el mío, era la iglesia, el reino de Dios. Y eso fue lo que nos unió, y eso es lo que nos ha mantenido unidos hasta hoy. Y si nosotros queremos ser amigos de Dios, debemos compartir las mismas pasiones, porque eso es lo que nos hace amigos de otras personas. El Señor un día le dijo a Moisés, en Éxodo capítulo 33, hey Moisés, yo te voy a llevar a la tierra prometida, a ti y a tu nación, pero yo no iré contigo. Y sabe que muchos cristianos dirían, no, pues lo importante es que me dé lo prometido, que me dé ese trabajo que quiero, que me sane, que me dé mi esposa o lo que sea. Pero no Moisés. Moisés le dijo, si tú no vas conmigo, no iremos. Y eso conquistó el corazón de Dios. Y por eso Dios le dijo en Éxodo 33, 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso, o todo te saldrá bien. Pero no solo eso. Unos versículos después le dice, y te considero mi amigo. Y un amigo de Dios es alguien que comparte las mismas pasiones. Pregunto, ¿es Dios tu amigo? Porque si quieres que Él sea tu amigo, la casa de Dios, este lugar y todo lo que se hace en este lugar, tiene que ser la pasión de tu vida. Pero la otra característica que encuentro en David es un corazón de servicio. La primera vez que en la Biblia se menciona el nombre de David, lo encontramos sirviendo. Dice la Biblia que él estaba cuidando el rebaño, 1 Samuel 17, 34, el rebaño de su papá. Ahí estaba sirviendo. Y toda su vida David fue un servidor.
Y si queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, debemos servir. Y yo les animo a que sean servidores en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es lo más grande que podemos hacer para Dios. David no solo fue un servidor, sino que mientras servía, tuvo una buena actitud. Porque no solo se trata de servir, sino de hacerlo con alegría. Pero lo otro que yo veo en el servicio de David es que aprovechó ese tiempo de servicio. Por eso, a los servidores o a los que quieren servir, quiero pedirles dos cosas. Número uno, su actitud al servir. Pero número dos, lo que están haciendo mientras sirven. Porque muchos sirven esperando algún día tener un ministerio visible, y eso está bien. Pero para tener un ministerio visible, lo importante son lo que llamamos en la vida de Jesús los años de silencio. Porque la Biblia en los evangelios nos relata, nos habla acerca de los años de popularidad de Jesús, cuando todo el mundo lo admiraba, todo el mundo lo conocía, pero muchos ignoran que la popularidad de Jesús fue el resultado de 18 años, desde los 12 años, en el cual Él era un servidor. Yo soy lo que soy, no por el éxito que tengo hoy, sino por lo que yo hacía cuando nadie me conocía. Pregunto, ¿qué estás haciendo mientras esperas ese momento en el cual Dios te va a poner en un lugar visible? Pues yo veo que David, en ese tiempo, mientras cuidaba las ovejas, conoció el corazón de Dios. Y lo sé porque casi todos los salmos en la Biblia fueron escritos por David. Y estoy seguro que, aunque los escribió muchos años después, fue cuidando las ovejas en donde fue conociendo el corazón de Dios. Y por eso encontramos salmos como el 23. Porque él dice, así como yo soy el pastor de estas ovejas y me aseguro de todo lo que ellas necesitan, el Señor también es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Así como yo me aseguro de darle un buen lugar para que mis ovejas descansen, mi Dios hace lo mismo para mí. Y fue conociendo poco a poco el corazón de Dios. Pero también allí, mientras Él cuidaba las ovejas, Él desarrolló los dones que iba a necesitar más adelante. Y en el caso de David, él desarrolló el don musical. En 1 Samuel 16, 18 vemos que los ayudantes del rey Saúl estaban preocupados porque su rey estaba siendo atormentado por un demonio. Quizás un demonio de depresión, un demonio de ansiedad, un demonio de enojo. Algo estaba mal en su vida y por eso dijeron, necesitamos a un buen músico. Y alguien dijo, yo conozco un muchacho que tiene mucho talento para tocar el arpa. Y yo estoy hoy desafiando especialmente a las nuevas generaciones, a los jóvenes, adolescentes que están aquí, a que desarrollen sus dones, ya sea el don de la pintura, el don del arte, el don del diseño, cualquier don. ¿Por qué? Porque los necesitamos. En mi caso particular, yo obligué a mis hijos a que tocaran el piano. Ellos no querían, pero a mí no me importó. Tienen que tocar el piano. Y yo mismo les enseñé. Porque mi mamá me hizo lo mismo a mí. Y muchos no lo saben, pero los primeros 12 años de nuestra iglesia, yo era el líder de alabanza. Yo era el pianista principal. Y todo eso, ¿por qué? Porque en los años de silencio, los años cuando nadie sabía quién era yo, desarrollé ese don. No, nunca nos imaginamos de qué manera Dios
nos va a usar. Pero hay de aquellos que no aprovecharon el tiempo del servicio para desarrollar los dones. ¿Qué estás haciendo mientras sirves al Señor? Lo otro que yo veo que hizo David durante su tiempo de servicio fue convertirse en una persona atractiva. Y esto lo sé porque en 1 Samuel 16, 18, cuando alguien estaba dando referencias acerca de David, cuando era un desconocido, él mencionó estas características. Es valiente, es hábil guerrero, sabe expresarse. Muchas personas quisieran predicar, pero cuando uno los pone a predicar, no saben ni siquiera hablar bien el español. No hablan rico. ¿Por qué? Porque no desarrollaron ese don. Pero David dice, sabe expresarse, y no solo eso, es de buena presencia. Es impecable, viste bien, llama la atención verlo. En otro versículo, 1 Samuel 16, 12, dice, de David era buen mozo, era guapo, como la persona que tiene ahí a su lado. Dígale, hola guapo, hola belleza. Así era David. Y una vez más dice, y de buena presencia. Hoy quiero que quede algo muy claro, y es lo siguiente. No hay personas feas. Hay simplemente personas que no se aman, que no se aceptan. Hay personas que toda la vida les han dicho que son feas. Y les aseguro que David se creía feo, se sentía un perdedor. ¿Por qué? Porque recuerdan que él fue el hijo olvidado por su papá. Cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, le trajeron a todos sus hermanos, menos a David. Y Samuel tuvo que preguntar, ¿y no hay otro? Digo, ay, hay otro más, pero ese es feito, ese es enano, ese es bobo, ese es quién sabe qué. Lo tenemos cuidando las ovejas. Y así se levantó David, lleno de complejos. No sé si ustedes conocen a mis hijos, pero tanto mi hijo como mi hija son muy lindos. Cuando la gente ve a mis hijos y me ven a mí, no entienden. Dice, pero ¿de dónde salió esa belleza? Pues ¿saben por qué son lindos? Porque y aquí hablo de mi hija especialmente, desde que es muy chiquita, yo siempre le dijimos que era linda. Y se lo creyó. Porque no hay gente fea. Hay gente que ha sido maltratada. Y eso fue lo que pasó con David. Y la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y así se fue sanando hasta que un día, por ahí en una quebrada, se miró y dijo, ¡wow! Y proclamó lo siguiente. Esto está en el Salmo 139, 14. ¡Wow! Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y para todos los feos que estamos aquí, les recomiendo este versículo. Yo lo tengo ahí al lado de mi espejo y cuando me veo digo, ¡wow! ¡Qué tipazo! ¿Por qué? Porque no hay gente fea, sino gente que nunca ha oído alabanzas. Y si mi mamá o mi papá o mi esposo no me va a alabar, pues me voy a alabar a mí mismo. Y eso fue lo que hizo David. Por eso cuando fue llevado delante del rey, era una persona valiente, una persona de buena presencia, trigueña, una persona que hablaba muy bien. ¿Todo por qué? Porque aprovechó el tiempo de servicio. Pero entonces David estaba sirviendo, cuidando las ovejas de su papá, y el momento en el cual fue llevado al palacio del rey, Saúl dijo lo siguiente: que se quede a mi servicio.
Y aquí quiero dar una frase que hace muchos años le oí a Danilo Montero y es la siguiente. ¿Cómo es posible que el hombre más ungido en todo Israel esté sirviendo al rey? Esté trayéndole las pantuflas o las, no sé cómo les dirían ustedes, las sandalias, le esté cocinando, le esté lavando los baños. Y la razón es esta. Porque para Dios servir es lo mismo que adorar. Porque Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso todos los que quieren estar aquí en la plataforma adorando, dirigiendo alabanza, lo primero que tienen que aprender es a servir. Ahora, como desde muy niño, desde como los 12 años, yo estoy sirviendo en la iglesia. No comencé primero enseñándole a los niños, luego como músico, después dirigiendo alabanza, predicando todo eso. Yo pensé que a mí no me iba a tocar lavar baños. Y yo leía que todas las biografías, los grandes hombres de Dios, siempre les tocó lavar baños. Yo pensaba, ay, pobrecitos, les falta fe. Pero un día cuando recibí una beca para estudiar en Estados Unidos en una universidad cristiana, para pagar esa beca tenía que trabajar 4 horas todos los días. Y como soy un hombre de fe, yo oré durante 6 meses que pudiera servir a Dios detrás de cámaras. Yo quería ser de los productores. Le decía, Señor, esto es lo que necesitamos en Colombia, gente para que después podamos salir en televisión. Y estaba seguro que Dios me iba a dar ese trabajo, porque dice el Salmo 37 que si me deleito en el Señor, Él me va a dar las peticiones de mi corazón. Pero cuando llegué y me asignaron el trabajo, decía maintenance, mantenimiento. Y yo dije, ¿qué es eso? Me dijeron, no, eso es lavar baños. Dije, ¿lavar baños? Y saben que el problema con nosotros los latinos, porque aunque soy feo y blanco, toda mi vida, desde los 4 años estoy en Colombia, ya tengo la sangre latinoamericana, pero el colombiano le da orgullo lavar los baños. Al gringo no le molesta porque es trabajo, pero para nosotros. Y por eso la primera semana limpiando baños fue humillante para mí. Y yo peleaba contra todo el mundo, estaba enojado. Recuerdo que me ponía los guantes hasta por acá, me protegía por todo lado. Yo salía enojado y odiaba todo. Odiaba todo acerca de ese lugar. Odiaba a los gringos, odiaba a los predicadores, odiaba a los de alabanza, odiaba la bandera, odiaba todo. ¿Por qué? Porque no pasé mi prueba. Porque yo no entendía que no solo se trata de servir, sino de nuestra actitud mientras servimos. Y recuerdo que como 2 meses después estábamos en la cafetería ahí del lugar con otro colombiano y un mexicano. Y nosotros los colombianos quejándonos y raje y hable. Y de repente se paró el mexicano, golpeó con su bandeja la mesa y dijo, ustedes los colombianos no hacen sino quejarse. Y cuando él dijo eso, el Espíritu Santo me habló. Porque yo ya llevaba mucho tiempo predicando. Y uno de mis mensajes favoritos era el poder de la alabanza, dar gracias por todo. Esa era mi especialidad, pero en el momento de la prueba no fui capaz de aplicarlo. Y corrí en ese momento a mi habitación y le pedí perdón al Señor. Por eso cambié mi actitud y volví a lavar baños dándole gracias al Señor. Le decía, Señor, wow, gracias por el privilegio de servirte. Ya, que guantes ni que nada, yo lavaba eso y hasta dejaba que me rociara el agua. Y estaba feliz cantando por todos lados. Y de repente todo empezó a cambiar. Porque no solo lavaba los baños, sino que tenía que aspirar un auditorio. Ahí en el auditorio, en la plataforma, había un piano de cola. Y todos los músicos, nuestro sueño es tocar en un piano de cola. Y durante 15 minutos que tenía libre todos los días, yo podía tocar en ese piano. Las circunstancias no cambiaron. Yo seguía lavando baños y aspirando.
pero mi actitud cambió. ¿Qué estás haciendo mientras sirves al Señor? La otra característica que veo en David es que era un escudero de Saúl. Porque es fácil ser escudero de sus pastores, pero ser escuderos de Saúl, ese hombre tan malo. Pero si ustedes leen la Biblia, se darán cuenta que toda su vida David fue escudero del rey. Y esa es la clase de persona que conquista el corazón de Dios. Un escudero es una persona que levanta nuestros vasos. Es una persona que cubre nuestra espalda. Aunque cometamos errores, nos cubre la espalda. Un escudero es alguien como Natán, que cuando es necesario nos confronta y nos dice: tú eres ese hombre. Ese fue David. Pero otra cosa que me impacta de David, y lo quiero compartir en este momento, es que tenía unas manos que traían sanidad. Dice 1 Samuel 16:23 que cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, cada vez que un demonio que Dios permitía que atormentara a Saúl, David ¿qué hacía? Tomaba su arpa y tocaba, y la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Y esa es la unción, ese es el poder de los músicos. Porque hoy no podemos imponer manos como antes sí podíamos. Pero el momento en el cual un músico ungido como David empieza a tocar ese instrumento musical, la unción desciende. Pero quiero preguntarles, ¿son tus manos manos ungidas? ¿Son tus manos manos santas? ¿Son tus manos las manos de un adorador que traen sanidad? ¿O son tus manos manos que traen violencia? Manos que están llenas de pecados sexuales. Porque así como yo puedo impartir sanidad, también puedo impartir enfermedad. Y la última característica que quiero mencionar de David, porque me impacta, es el siguiente. David fue el siervo rey. David es un cuadro de lo que fue Jesús. Porque dice al respecto en Filipenses capítulo 2: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios. Yo quiero que vean que Jesús es Dios. Es lo máximo. Pero no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y así también fue David. Por eso a David lo encontramos saltando con las doncellas, con el pueblo. Él no era superior a los demás, no. Él se mezclaba entre la gente para adorar a Dios. David en el palacio era el rey, pero en la casa de Dios él era uno más. Él era un siervo. Y Dios está buscando esa clase de personas. Empresarios en sus negocios, médicos, doctores, ingenieros, aún gobernantes en Guatemala. Pero aquí en la casa de Dios están sirviendo en las puertas. Están recibiendo a las personas en el parqueo. Están en Igle Kids con los niños. Esa es la clase de persona que Dios busca. Por eso quiero invitarles a que se pongan de en pie. Todos los que están acá, y quiero que levanten sus manos y le digan: Señor, aquí estoy. Tú estás buscando hombres y mujeres como yo. Aquí estoy. Úsame, Señor. Úsame para tu gloria. Yo quiero tocar tu corazón. Yo quiero conquistarte, Señor. Y mientras ellos nos dirigen en alabanza, empiecen a alabar al Señor, a exaltarles. Pongan hoy su vida sobre el altar.
Dile: Señor, ya no tienes que seguir buscándolo. Aquí estoy yo, un hombre, una mujer conforme a tu corazón.